mis hermanos que están en el altar pasan a ocupar su lugar. Amós 4:12. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amós capítulo 4, versículo 12, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dice: por tanto, así haré contigo, Israel, porque te he de hacer esto, prepárate para encontrarte con tu Dios, oh Israel. Amén. Oramos al Señor. Padre, bendícenos con tu palabra en este día. Necesitamos escuchar tu voz. Permite, Señor, que tu palabra siga alumbrando nuestra vida como una lámpara que alumbra nuestro camino. Podamos nosotros, Señor, ser iluminados con tu palabra en nuestro entendimiento y podamos siempre darte a ti, Señor, nuestra atención. Nos ponemos en tus manos, usa mi vida para compartir tu palabra a tu bendecida iglesia en Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. Si es tan amable de sentarse. Este pasaje nos habla de cómo el Señor, hermano, ha hablado siempre a su pueblo Israel. Acuérdese que el apóstol Pablo dice que no todos los que nacieron en Israel son israelitas, pero el Señor también tiene clasificado como Israel aquel que pelea y gana con Dios. Y la iglesia, de alguna manera, somos el Israel de Dios. Así que esta palabra la podemos extraer para nosotros y nos dice: prepárate para encontrarte con tu Dios. ¿Sabe una cosa? Cuando una persona, me ha tocado la experiencia que cuando una persona parte de esta tierra, estamos platicando mi esposa y yo acerca de cómo nos vamos a presentar delante de Dios. Y estamos recordando el día de su partida, de cómo ella la rescató el Señor antes de irse. Y la rescató de una manera muy linda porque estábamos orando por ella y el Señor puso que le estuviéramos hablando del arrepentimiento, del perdón, a sus familiares, a sus seres queridos, incluyendo a mí también, por ser su yerno. Y ¿sabe una cosa? Habían unas manos que la estaban reclamando, pero eran negras, y se la querían llevar. Y entonces surgió la pregunta: ¿a qué horas es el tribunal de Cristo? Se dice que el tribunal de Cristo está aquí porque está impartiendo palabra, pero no, realmente es a la hora que uno muere. No es el juicio eterno, porque el juicio eterno no es para los cristianos, sino que es para todas las naciones, toda tribu, nación y lengua. Pero para los que parten en Cristo, ahí en ese momento, ahí pasan la prueba si realmente perseveraron hasta el fin en la fe o no. Y ella fue librada de una manera gloriosa, que bajaron ángeles. Y pues estaba un trono sobre su cama y estaba un libro grande y estaban pasándole. Y ella estaba tan atenta viendo ese libro y oyendo esas palabras que a nosotros nos parecía que estaba en coma. Pero no estaba en coma, estaba bien atenta a todo lo que le estaban leyendo. ¿Sabe usted que hay un libro escrito de todo lo que somos nosotros en la vida? De todos los aciertos y los desaciertos, los pecados y las cosas de las que necesita uno ponerlas a cuenta con Dios. Hoy participamos de la cena, pero lo hicimos de una manera muy general. Pero déjeme decirle que ese día va a ser muy específico, muy detallado de cada situación. Entonces le decía al pueblo de Israel: prepárate para encontrarte con tu Dios. Hay mucha gente que sigue creyendo que Dios es solamente una fascinación que tenemos nosotros, pero yo he tenido que echar mano de esta porción y he tenido que defender la fe a la cual me he dedicado, para decirle a aquella persona que no creía en Dios, le dije: tarde que temprano te vas a enfrentar con Él, y vale más que vayas humillado, porque si no te vas a llegar a una gran sorpresa y no va a ser nada agradable. Entonces es mejor que bajes esa actitud y te des cuenta que tarde que temprano todos hemos de padecer delante de Dios, compadecer delante de Dios, y nos van a pedir cuentas de lo bueno y de lo malo. De lo bueno no hay problema, de lo malo, ese es el problema. Y si podemos ir bien representados, bien puestos a cuentas con Dios por medio del sacrificio de Jesucristo, tenemos, hermano, un abogado que intercede por nosotros, que no pierde casos. Mi suegra no perdió su caso, se lo ganó el Señor. Le ganó y peleó por ella,
y fue llevada por unos ángeles por unas escaleras a su reino. Ella había perdido sus piernas, pero la llevaron por una escalera larga. Hace unos días pusieron en Facebook una escalera larga con una puerta arriba de luz, y le dije a Marta, le digo, mira, ¿te recuerdas de esto? Sí, por ahí se fue mi mamá, me dijo. Amén, a su nombre, gloria, gloria, gloria. Bueno, en Hebreos capítulo 11 y verso 7 aparece el relato de lo que sucedió con Noé. Aquí dice la escritura que Noé, por la fe, dice aquí que siendo advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó un arca para la salvación de su casa, por lo cual condenó al mundo y llevó a ser heredero de la justicia que es según la fe. Oiga, qué tremendo este pasaje, porque el mundo entero va a recibir, hermano, una condenación. Y asómbrese de ello, pero la iglesia somos una señal de ese tiempo. Si nosotros empezamos a preparar con temor, les vamos a estar dando un testimonio que estamos creyendo en algo que no se ve, pero que en cualquier momento puede acontecer. ¿Sabe que usted en este tiempo estamos, hermano, oyendo noticias que aunque no las vemos aquí en nuestra localidad, pero estamos escuchando y estamos viendo por los medios de comunicación de que están brotando volcanes? Y déjenme decirle, están en serie y vienen más, porque desde que ese ángel llegó a abrir la puerta del abismo y salió humo del pozo como de un horno y se puso todo oscuro, así son las cenizas que salen de los volcanes, y ahí vienen montones de demonios. Y la situación en el mundo se va a estar empeorando. Si así con los que están en los aires han causado tantos estragos, ¿qué será cuando empiecen a manifestarse todos esos que salen del averno? Entonces, déjeme decirle que tenemos que tener temor y temblor reverente con Dios y prepararnos desde ahorita, porque hay cosas que es necesario que se arreglen. No podemos estar confiados en que todo está bien si hay cosas por ahí pendientes. Y yo voy a estar dando una pasadita, algunas de las cosas que yo estuve orando a Dios, que realmente son cosas que pueden afectar al pueblo cristiano si no se ponen a cuentas a su debido tiempo. En Jonás, en el capítulo 3, la escritura dice que él anduvo recorriendo toda la población de Nínive, que era una ciudad que se recorría en 3 días. Y dice que allá había 120,000 almas que estaban, no sabían cuál era su derecha y su izquierda. Quiere decir que no conocían ni la palabra de Dios, ni tenían conocimiento solamente de las cosas que ellos estaban afanados en la vida, porque Nínive representa un lugar de complacencia, un lugar de frescura, de diversión, de hermosura. Y usted sabe que así está el mundo. El mundo hoy en día está detrás de lo que le fascinan sus ojos, pero Nínive fue anunciada y advertida por Dios, también así como advirtió en los tiempos de Noé. También Nínive fue advertida por el profeta Jonás, donde llegó y empezó a decir de que iba a ser destruida completamente. Y esa predicación de Noé llevaba tanta unción que causó que el rey, al escucharla, empezara a entrar en un arrepentimiento. Dio órdenes para que todo mundo se pusiera en ayuno y en oración y en cilicio. El cilicio se dice que son unas cenizas y un saco que se ponen, pero adentro con unos como arpones, como lo que se usa para pescar, como los aguijones, anzuelos. Y con ellos se acostaban y se revolcaban y se dañaban y se cortaban, y eso era una señal de humillación, pidiendo como misericordia para que Dios se conmoviera de todo esto. Y déjenme decirle que aunque Nínive era un lugar agradable de hermosura, la gente tuvo oídos para oír. ¿Por qué? Porque el rey dio la orden. Quizás algunos lo hicieron a la fuerza, porque como era una orden de un rey, y se tenían que someter, porque los reinos son para obedecerse. Nosotros pertenecemos no al reino de Nínive, pertenecemos al reino de los cielos, y como tales necesitamos ser sometidos a las órdenes del rey. Y entonces dice que Nínive por 40 días
estuvo ahí en esa sentencia diciéndoles: dentro de 40 días Nínive será derribada, será desterrada, será arruinada, será destruida. Y el número 40 yo pude darme cuenta que fue un periodo de reflexión, donde la gente podía llegar y darse cuenta que tenía que arreglar cosas con Dios. 40 días les dieron para que reflexionaran. Nosotros a veces nomás llegamos: perdona mis pecados, Señor, y en un instante ya estamos. Y ellos les tomó 40 días a estar examinando su vida y volverse del error de su camino. Y fíjese una cosa, que mientras él estaba dando esta instrucción, dice que este rey dijo en el capítulo 3, verso 8: sino que cúbranse de silicio hombres y animales y clamen a Dios con fuerza, y vuélvase cada uno de su mal camino y de la violencia que hay en sus manos. Fíjense las instrucciones. Le dice el Señor: clamen a Dios con fuerza. Quiere decir que venir a pedir perdón no es llegar y decir: ay, Dios mío, perdóname, porque pues ya sabes que eso tengo carne. Y pues no, dice con fuerza. Y le dice que cada uno le decía que se volviera de su mal camino. Quiere decir que el camino, eso es arrepentimiento. Cuando uno va en un camino y uno se da cuenta que está errado, y entonces uno se detiene y lo considera, y entonces se regresa de su mal camino, enmendar actitudes, errores. Eso es arrepentimiento. Y dice la Escritura que se apartaran de la violencia de sus manos. Eso es una de las cosas que tiene a las ciudades en graves problemas delante de Dios. Por eso salen los crímenes, por eso salen los asaltos, por eso salen las infidelidades, porque hay mucha violencia, hay mucha venganza, hay muchos deseos de destruir. Y eso activa, todas esas cosas activan que el mundo de las tinieblas empiece a afectar a la gente para mal. Entonces, dice este rey que cuando dio esa orden dijo: quizás Dios vea sus acciones. Y déjenme decirle, Dios contempla todos nuestros pasos. Él no crea que nos va a examinar a la ligera. Va a pasar a algunas personas que les han tocado pasar el peligro de la muerte o estar al borde de la muerte, les pasan una película de su vida instantáneamente, y entonces los lleva a una reflexión cuando les concede vida, para arrepentimiento, para corrección. Y entonces dice este rey, en el proceso del arrepentimiento, dice: quién sabe, quizás Dios, en el verso 9, se vuelva y se arrepienta y se aparte del ardor de su ira y no perezcamos. Miren qué tremenda humillación, porque no les garantizó el perdón a nadie. Solamente les dijo: clamen a Dios con fuerza, apártense de su mal camino, dejen la violencia, quizás Dios tenga misericordia de nosotros, se arrepienta del mal que piensa hacer y nosotros podamos ser librados. Este rey estaba bien ubicado, en cuestión de que tuvo oídos para oír el mensaje que le fue predicado acerca de lo que estaba por venir. Y nosotros tenemos que ser más inteligentes y más sabios que ese rey. ¿Por qué? Porque cosas terribles están por venir y están anunciadas para todo el mundo. No crea que nada más en Los Ángeles, no crea que nada más en Hawái, no crea que nada más en San Francisco o allá en México, donde generalmente hay volcanes que eructan. Pero está ese pozo del abismo abierto y va a empezar la actividad volcánica en serie por muchos lugares. Y nosotros como iglesia tenemos que ser más sabios que el rey de Nínive. ¿Por qué? Porque tenemos familia, porque tenemos vida y porque tenemos la misericordia de Dios en Cristo para aprovecharla bien. Y entonces yo me preguntaba, ¿qué son las cosas, hermano, que nosotros tenemos que procurar arreglar, aún como cristianos? Porque podemos decir: no, es que el mundo está, porque no tiene a Cristo, pero nosotros que conocemos a Cristo tenemos que revisar si estamos conforme, así como cuando va a haber una inspección, ¿verdad? Yo trabajo en un lugar donde se hacen inspecciones seguido, a veces cada 6 meses, a veces cada año. Y entonces llegan los inspectores, porque hay de diferentes clases de inspecciones, pero hay unos que llegan, cada uno de ellos llega cada año, pero son diferentes clases de inspecciones. Entonces en el año tenemos un montón de inspecciones, ¿verdad, hermana Maggie? Y entonces ahí andamos apurados, y yo ando revisando que si está un hoyito en una pared, me puedo hacer delante del inspector así como porque no vea el hoyito.
Oiga, pues uno tiene que buscársela, sacar buen score, porque entre más buenos puntos tengamos, menos llegan. Se ponen periodos más largos para venir. Si hay un hoyo en la alfombra, me paro ahí así como, así muy hipócritamente. Yo confieso mi pecado, ¿verdad? Y me voy a arrepentir de ello, mejor voy a arreglar el hoyito y voy a arreglar la alfombra, pero sabe una cosa, a veces son cosas momentáneas que de repente suceden. Y entonces cuando llega el inspector, llega a revisar si está de acuerdo a los lineamientos del contrato. Y si somos hallados veraces, se alejan y no nos revisan tanto. Pero si nos encuentran con un 20% de fallas, no nos quitamos de encima cada año. Y a mí no me conviene que estén ahí cada año, me conviene que vengan allá cada que venía Matusalén, aleluya. Pero bueno, 1 Timoteo capítulo 3, verso 4, Dios va a hacer una inspección en las casas, en los hogares, en las familias. Y ya le tengo buenas noticias. Usted tiene la sangre de Jesús y le tengo unas noticias que a lo mejor no son tan buenas, pero va a revisar algunas cosas que vamos a hablar hoy. Y vale más que tengamos oídos para oír. ¿Quién puede decir, Señor, dame oídos para oír? Para que cuando entres a mi casa, la encuentres bien. Dice 1 Timoteo capítulo 3, verso 4, dice así la escritura, que gobierne bien su casa. ¿Quién? Diga usted, yo en mi casa, yo tengo que gobernar bien mi casa. Aquí hay cabezas de hogares. Y hay varones en casa y hay veces que no hay varón en casa, pero está la mujer. Y entonces se tiene que gobernar bien, no mal gobernada la casa. Esto quiere decir que tiene que haber reglas. Un gobierno no puede ser gobierno si no tiene leyes, si no tiene principios, si no tiene estatutos. ¿Por qué? Porque sería un caos. Que si así, teniendo las leyes que hay, a veces hay tantos problemas. Por ejemplo, la policía a cada rato pone retenes. ¿Por qué? Porque acostumbran darse sus borrachazos ahí en la calle con los automóviles. Y entonces tienen que hacer retenes para ver si no viene nadie bajo influencia. Y lo hacen por el bienestar. ¿Por qué? Porque aunque hay leyes y hay licencias y hay exámenes para pagar, para pasar la licencia del DMV, todavía la gente sigue transgrediendo principios y entonces suceden tragedias. Pues un hogar tiene que tener también gobierno. En la casa, dice, en mi casa, tiene que haber el gobierno, pero de Dios. No el del enemigo, porque ese es desorden. Entonces, que gobierne bien su casa, aunque viene hablando acerca de funciones ministeriales, pero esto abarca a los hogares. Y dice que gobierne bien su casa, teniendo a sus hijos sujetos con toda dignidad. Entonces Dios va a ver cómo están los hijos de cada hogar. Y los hijos deben estar sujetos a sus padres mientras están en la menoría de edad y viviendo bajo el techo de sus padres. Quien gobierna y quien tiene la autoridad no son los hijos. Por muy grandotes o por muy desarrollados que estén y por muy inteligentes que sean, el gobierno lo tiene papá y mamá en una casa. Y esto es algo que no se les puede faltar al respeto, que tienen que someterse a sus instrucciones. No son los hijos los que gobiernan la casa, son los padres los que gobiernan su casa. ¿Está claro? Eso lo va a revisar el Señor. No crea que porque ya alcanzaron 18 años, si siguen bajo el techo de papá y de mamá, siguen gobernando papá y mamá. Aunque trabajen y aporten para la casa, sigue siendo papá y mamá los que dan permisos. Eso es orden. Nada que porque ya trabajan y ya tienen bigotes y la mujer ya está bonita y usa tacones, ya no van a pedir permiso. Tiene que haber gobierno. Hasta para poner una modificación en un edificio se requieren a sacar permisos. ¿Qué nos hace pensar que no tenemos que pedir permiso de papá y mamá? Si son los que están al frente del gobierno de la casa. Entonces dice aquí que tiene que ser con toda dignidad. Oh, entonces gobernar la casa. Nada que me llegas con que ya fumas porque tienes edad. O sacas eso de aquí o te sacas tú de aquí. ¿Por qué? Porque si no se va a arruinar toda la casa. ¿Qué le pasó a Job?
el de la Biblia. ¿Qué le pasó a Job? ¿No dice que vino un tremendo terremoto y agarró a sus hijos y a sus hijas cuando estaban en el baile, en el bailongo? Los agarró ahí. ¿Qué andaban haciendo? Llevando los hermanos a las hermanitas a aprender el reggaetón. Les cayó el temblor, los aplastó a todos. ¿Por qué? Porque Job toleraba el desorden en su casa y no gobernaba bien su casa. Así que no es que seamos a la antigüita, pero a la manera de Dios. Estos principios los puso el apóstol Pablo para la iglesia. No estamos hablando de allá de los judíos, porque dicen, es que los judíos tenían unas tradiciones muy terribles. Eran leyes de Dios, y aunque a veces se ponían bien exagerados, miren, mejor que le digan, mira Señor, aquí están mis hijos, me los puse, pero si bien alineados, pero aquí están. Y no que estén bien guapos y bien copetudos y bien tatuados y condenados. Somos los padres los que tenemos que gobernar. El que ya lo hizo, pues ya lo hizo, ya ni modo, ¿verdad? Pero podemos enmendar. Va a venir el Señor a revisar los hogares. Amén. Entonces dice aquí en el verso 5, pues si un hombre no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? Oiga, entonces aquí entramos todos los que servimos en la iglesia. Todos los servidores tenemos que tener ese buen testimonio delante de los ojos de Dios, que nuestros hijos están sometidos en los principios del orden de Dios, en el buen gobierno. Y dice, porque si no se puede hacer, no puede gobernar la iglesia de Dios. Entonces, primero la casa y luego la iglesia. Yo no entiendo dónde está que una mujer le diga a su esposo, ahí te quedas a ver qué come porque yo me voy a la iglesia. No, así no es. Primero su casa, y primero la honra en su casa, y luego con mucha estima a la iglesia. A su nombre. Porque Dios viene a revisar este orden. No lo estoy poniendo yo de mi voluntad, aquí está. Pues si un hombre no sabe gobernar su casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? No un recién convertido, no sea que se envanezca y caiga en condenación en que cayó el diablo. Entonces no se puede poner en la iglesia a alguien que todavía apenas se acaba de convertir. Primero lo que tiene que hacer es llegar a sentarse y a escuchar y a aprender y a que su fe crezca. Y cuando el Espíritu Santo lo habilite, pero no en él, sino del parte del ministerio, se le delegue para que se levante a hacer algo, entonces podrá hacerlo. No sea que llegue el diablo y lo engañe y lo envanezca y al rato se sienta el presidente de la república. Porque esas cosas pasan. Y se lo puedo decir porque no estoy el primer día que vengo a la iglesia. Ya ha caminado algunos añitos. Ahí como me ve, ya ha caminado desde el 80 en el evangelio y he visto algunas cosas. Y me he dado cuenta que algunos llegan nuevecitos y ya quieren gobernar la iglesia, ya quieren predicar. No, lo primero que tiene que llegar es uno llegar a aprender y a sentarse cómo están dirigiéndose el ministerio. Amén. Bueno, eso es por parte de la iglesia, pero en la casa también tiene que haber un orden. Y ese orden, digo usted, ya lo estoy llevando a cabo. Gloria a su nombre. Dice, en el verso 7, debe gozar también de buena reputación entre los de afuera de la iglesia. No nomás aquí en la iglesia, angelitos con aureola, sino que allá afuera tienen que saber que es de buen testimonio. No un peleonero que se anda agarrando ahí, como alguien que me contaron que le decía, ahí nos vamos a la salida. Uno que estaba evangelizando a otro, ¿verdad? Me platicaron por ahí que estaba evangelizando a uno y otro lo está estorbando. Le digo, ya atiéndelo, ahorita lo voy a arreglar. A pelear. No, tiene que haber un buen testimonio adentro y afuera. Afuera tienen que saber quién es el que va manejando en el carro, si es un hijo de Dios, si es un hijo de los hombres, para no decir del diablo. ¿Cómo maneja usted su carro? ¿Qué opinan sus vecinos de usted? ¿Le va a preguntar si no a los vecinos? Me late que sí, aquí dice que debe gozar también de una buena reputación entre los de afuera de la iglesia. Imagínese que vaya el Señor con su vecino. A ver, fulanito de tal, ¿cómo se porta el ujier que vive aquí enseguida? Es ujier.
hijo, le parece carcelero. Oh, es muy duro. Es alma. Se apellida Pérez de la Buena. Ay, Dios mío. Lo van a revisar con los vecinos. Nosotros tenemos una vecina por ahí que un día me habló y me dijo: ay, hermano, veo así de subida en su casa enfrente a alguien que le surte, pero feo. Yo dije: pues, ¿qué le hicimos? Entonces yo me levanté en la madrugada y me puse así en la ventana y le puse: yo retengo toda maldición que viene de ahí, en el nombre de Jesús, llévatelas, tócale el corazón para que se arrepienta. Entonces pasaron los días y entonces una compañera de nosotros, una vecina que ya le compartió la palabra, gloria a Dios, gracias a Dios mis dos vecinos van a dar buen testimonio, y entonces le habló, estaba hablando con la vecina allá enfrente y ella se pone bien furiosa porque no quiere que nadie se estacione a la vuelta de su esquina. Y entonces son lugares públicos y cada quien se estaciona solamente con que le dejen el lugar de enfrente. Eso es lo que uno puede discutir o argumentar o reclamar. Pero entonces estaba ahí Adriana, la hermana Adriana, la esposa de Luis Palacios, y entonces está así platicando con ella y yo iba saliendo y luego me dice: ¡pastor! Y yo dije: vale, ya me dejó saber que soy pastor. Gloria a Dios que nunca le hice ni una mala cara ni nada, ¿verdad? Y entonces me volteé a ver la vecina que siempre nos miraba así con cara de pistola, con una sonrisota. Desde entonces ya no nos maldice. ¡A su nombre! Debe también gozar de buena reputación. ¿Sabe qué? Sí nos debe interesar lo que la gente piense acerca de nosotros. Se ha dicho, ¿verdad? No somos monedita de oro para caerle bien a todos, ¿verdad? Hasta yo lo he dicho. Pues aquí dice el Señor, no es así. Tienes que gozar de buena reputación, que no van a decir: el que está ahí es pastor y es bien trácalas. No, es bien tranza. No, ni aquí transemos a la gente con el dinero. Ay, hermano, Dios va a revisar nuestro testimonio con los de afuera. Y aquí adentro también, y en la casa también. Oiga, hermano, ¿y por qué tanta inspección? Porque vamos a una gloriosa mansión en el reino de los cielos. Y ahí no va a entrar ninguna corrupción, ahí se nos vamos a tener que poner en línea. Amén. Que Dios nos ayude, hermano. Diga usted: que Dios tenga misericordia de mí. ¿Qué es lo que Dios va a revisar en cada hogar? Bueno, en primer lugar, va a revisar si el hombre y la mujer están casados. Porque de ahí se desprenden todos los problemas que hay. Si un hombre está con una mujer y es solamente su concubina, y no está casado, no es más que su concubina y está en fornicación. Y eso es algo que se tiene que arreglar. En la iglesia llega mucha gente que viene desordenada del mundo, pero tiene que saber que cada uno se tiene que poner en línea y se tienen que casar. Si están más juntados, eso es concubinato. Y tiene que haber matrimonio. En primer lugar, empieza Dios con la cabeza. ¿Cómo que no te quieres casar con esta mujer si ya tienes hasta hijos y nietos? En el reino de Dios no vas a poder entrar así. O te arreglas o te quedas afuera. Porque la Biblia dice que afuera están los fornicarios. No van a poder entrar. Pero vino a la iglesia siempre y danzaba y remolineaba y decía aleluya, pues no se quería casar. Porque si no nos funciona, cada quien por su lado. No, Señor. Porque con la vara que viene lo van a hablar a medir. Le va a decir el Señor: entonces eres concubina, esas no entran al palacio. Las que van a entrar la esposa. Porque Dios pone ahí el ejemplo de la iglesia como esposa. Porque cada mujer tiene que ser honrada. Yo una vez le dije a una persona: ¿por qué no te has casado con esta mujer si ya te juntaste con ella? ¿Qué te pasa? No, dice: pues es que así en su familia así es. Sí, pero tú conoces de Dios. Hónrala. Ellos no saben de eso, pero enséñale. Cásate con ella. Se casó con ella. Gloria a Dios. El problema no es que hayamos cometido errores, que los enmendemos.
Porque errores ya venimos todos erróneos. Pero venimos a la iglesia porque nos va a enderezar la vida. Dios va a empezar con la casa. Y en primer lugar va a revisar la relación familiar. La relación entre esposos. ¿Cómo está la esposa? ¿Cómo está su esposa? Ay, ni me pregunte. Es que le da por agarrar el sartén cuando llego noche. Tiene que haber un orden en los matrimonios de respeto. ¿No dice la escritura que la mujer es la corona del varón? ¿Qué rey existe sin corona? No hay. Y Dios nos llama para un reino de reyes y sacerdotes. Y reinaremos con él 1000 años, el milenio. Si queremos entrar al milenio, tenemos que saber cómo llevar la corona en honra. Así que la mujer no es la sirvienta, es mi amada. Digan los varones, es mi amada. Ay, gloria a Dios por los que aman a sus mujeres. A ver, varones. Es mi amada. 4, 5. Es mi amada. Bueno, vamos a pasar a otro nivel. Mejor hablemos de otra cosa. ¿Cómo es la mujer con el varón? Le dice todavía, mijo. Más le vale que no. Porque no es su hijo, dígale papi. Porque Adán era papá de Eva. Porque nació de él. ¿Sí o no? Entonces, si le dice mi hijo, lo va a querer traer como a sus hijos. ¿Y por qué llegas a esto ahorita? Es que fui a la gasolinera. Se hubiera andado volado. No, de veras. Mira, hasta ni traigo la tarjeta, se me quedó pegada ahí en la maquinita. Pues córrele, atarantado. Así la manera de tratar a un marido. Dios va a revisar el trato. Va a revisar la manera como honran a sus esposos. Si los reciben como Sara recibía a Abraham y le decía a mi Señor. Ay, hermano, a ese nivel, ahí está escrito. No son invenciones del pastor Eduardo, está en la Biblia. Amén. Las santas mujeres, así como Sara, honran a sus maridos, llamándoles Señor. No digan, ay, viene el mal encarado. No, honra. ¿Cómo se va a cosechar honra si no se siembra honra? Hay gente que dice, es que no, a él no le puedo decir así porque se le sube mucho. Ya deje que Dios lo equilibre. No lo trate de equilibrar usted. Porque hay mujeres pegamaridos. Y yo conocí cristianas. Déjenmelo a mí. Lo voy a traer a la fuerza a la iglesia. Ay, padre, pues ni que fuera su hijo. Le dice, mijo. No le ande diciendo, mijo. Honre a su marido. Usted que está casada, no se ponga apellido de soltera, porque está abriendo puertas para que le llegue un príncipe azul. Ponga casada. En México tienen una manera de identificarlo en cuanto ven el nombre. De Barros. ¿Y aquí cómo le vamos a hacer? Usted siempre póngase el apellido de casada y no de soltera si está casada. Y si está sola, no hay problema, póngase el apellido de su papá. Pero tiene que llevar la honra de un varón en su vida. ¿Amén? Amén. Lo va a revisar Dios. No crea que solamente estoy aquí inventando cosas. Mire, el trato de los hijos con los papás, el trato de los hijos y las hijas con los papás. Los padres con los hijos y los hijos con los padres. ¿Cómo respetamos a nuestros padres? Nada de que los hijos llegan y empiezan a mandar en la casa. Lo acabo de decir hace unos momentos en otro pasaje. Tenemos que saber que quienes dan las órdenes son papá y mamá, aunque le parezcan anticuadas, aunque le parezcan que están fuera de sintonía. Quien gobierna la casa es papá y mamá. Con la ayuda de mamá, y papá y mamá tienen que estar afines. Porque si no se ponen afines, entonces los hijos salen todos descontrolados. En un hogar
donde hay hijos chiquitos y la mamá tiene un matriarcado, está generando hijos homosexuales. Porque están confundidos en la posición, quién es el que manda, cuál es la autoridad. Y tenemos que saber que si hemos tenido un matriarcado hay que renunciar a ello. Y todos los mexicanos venimos de una enseñanza de matriarcado, donde gobierna la reina del cielo. Y nosotros no venimos para que nos gobierne la reina del cielo, sino el rey de reyes y señor de señores, el cual murió en la cruz. Entonces, tenemos que cortar con la herencia del matriarcado. Nos han enseñado tantas vírgenes, que la de los lagos, que la de que hay, hermano, un montón. Pero no estamos aquí para rendarles honor a ellas. Estamos aquí para anunciar al solo Dios verdadero. Y en el reino de Dios, hermano, tenemos que adaptarnos al reino de Dios. Y las mujeres, con todo respeto, pero tienen que aprender a no ser matriarcado en su casa. Nada que aquí la que manda soy yo y tu papá se va a sujetar. No, señor, usted le va a pedir a su papá permiso. De mi parte no tiene permiso, pero la última palabra la tiene su papá. Y el marido va a decir, ¿qué le pasó? Dios la transformó. Ahora me toman en cuenta. Pues si nos casamos. ¿Cómo no? Si le están dando honra. La va a traer como princesa la mujer. ¿A dónde quieres que te lleve a comer? ¿No se te antoja un vestido nuevo, unos zapatos nuevos? O bueno, un carro nuevo. ¿No? Padre, hermano, cálmese, hombre, no sé, lo que tanto. Si esas cosas se ordenan en la casa, los hijos no van a salir problemados allá afuera. A estarse vengando y peleando con todo el mundo. ¿Por qué hay tantos pleitos allá afuera de la gente? ¿Por qué los tienen que andarse juntando con pandillas? Porque se juntan con puros iguales. ¿A ti cómo te fue? No, a mí me fue peor que a ti. Pues traigo más amargura. Pues vamos a desquitarnos. Y se desquitan con el primero que pasa en la calle. ¿Por qué? Porque es inocente, pero inocentemente lo soltaron a ellos con un relajo de orden en la casa. La iglesia tiene que ordenarse antes de empezar a servirle a Dios. A mí me puso un alto el Señor hace muchos años. Me dijo, primero tú, luego tu casa y luego me sirves. Yo ya quería andar de predicador internacional. Me andaba mandando a predicar a San Quintín. Y me dijo el Señor, no, primero tú y tu casa. ¿Y yo qué? No te hagas. Y una listota. No le sigas, se siente bien feo, porque las verdades duelen. Y tuve que empezar a soltar esto y soltar esto y soltar esto y soltar esto. Y en la humillación me dio gracia el Señor con mi esposa. Y ahora ya la trato con respeto. Ahora ya le digo, qué bonita estás. Le digo, chula. Y se pone así. O sea, me echa aire con las pestañas. Dios va a revisar el sustento del varón a su casa. Porque Dios es sustentador de su casa mayormente. Así que nada que la mujer no tiene ni con qué comprar tortillas. Y si quieres comer en un restaurante, ponte a trabajar. No. El varón es proveedor de su casa. No tiene nada malo que la mujer trabaje si ella quiere trabajar, pues no es su obligación. La obligación es del varón. Así como tiene la autoridad para decir no, también tiene que tener la autoridad para decir sí hay para que te compres tus zapatos, sí hay para que vayas al mall, nomás no te gastes todo el cheque. Su nombre. Si una familia se ordena bien, déjeme decirle que la iglesia va a estar como una corona. Porque va a haber testimonios bonitos. El otro día me dijeron que me puse una corona con unas piedras de color, ¿verdad? Y son las familias que honran el ministerio. Aquí no se trata de señoríos, aquí no se trata de ventajas, aquí no se trata de abusos, pero de orden sí. Y cuando se trata de orden, a veces se tiene que tomar actitud. ¿Sabe cómo Dios trata la actitud cuando yo no estoy en línea?
Le pregunto algo y ni me habla. ¿Sí se acuerda que Jesús cuando estaba siendo crucificado había dos? Dicen que eran gemas y gestas, pero ¿cómo se llamaban? Gestas y dimas. Dicen que así se llamaban, no sé dónde sacaron, pero creo que de una versión de otro evangelio que no está dentro de la Biblia, pero por allí sí, por ahí ya salió, en el evangelio de Marcos, no de Marcos, del evangelio, no sé de quién, pero uno de los discípulos, otro que no está en la Biblia, ahí lo leí. El punto es que cuando le estaba diciendo, si eres el Hijo de Dios, bájate y sálvanos, y lo volteó a ver, lo ignoró. Así que si algún día usted tiene actitud y yo lo ignoro, no se asuste, porque es bíblico y hasta el Señor lo hizo. Y eso, hermano, si anda mal. No dice la Escritura que si alguno diciéndose hermano es fornicario, adúltero, ni siquiera te sientes a la mesa con él ni le digas bienvenido? Y, hermano, es una mala educación. No, es una corrección para que reflexione del error de su camino y reflexione y se vuelva para el bien. Ay, hermano, esa parte no me gusta mucho, ni a mí tampoco, pero está escrita, está dentro del canon bíblico. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tener que tener un buen testimonio como iglesia, como familia dentro de la iglesia. Aunque no diga mucho, amén. Pero es necesario para que una iglesia pueda estar sana. Tiene que haber siempre la reunión amable, porque está escrito, cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Pero también dice que se tiene que levantar con manos limpias, sin miras ni contiendas. Ouch. El sustento familiar. Va a revisar el Señor la cuenta bancaria y va a decir, te he dado abundancia porque tienes a tu mujer en escasez. Te he dado abundancia porque tienes a tus hijos sin proveerles ni zapatos. Es que se los compré hace 2 años y ya se los gastó. Ay, hermano, ahora son desechables, a los 6 meses ya no sirven. Y algunos dicen, 6 meses, hermano, si duran 2 meses. Porque compran puros de la Walmart desechables. O de la Payless. Yo me compré unos zapatos, dije, estos van a ser buenos, Hush Puppies. Y yo dije, es que con esto sí puedo caminar a gusto. Entonces un día fuimos para Las Vegas en pleno verano. Se derritieron los zapatos, las uñas. Dije, yo me los voy a poner, entonces me los di. La suela desprendida y así en pedacitos. Y eran Hush Puppies. Que eso eran los marcas ya ni modo. Los que no tienen ni marca, ¿verdad? Que le busca la marca, no se la encuentra. Y se los pone unas cuantas veces y ya no sirven. Y a veces duran más que ni los Hush Puppies. Yo dije, por fin me voy a poder comprar unos de esos. Están bien caros, hermano, para mí. Y yo dije, pero con tal de que pueda caminar a gusto. Una apuesta. Malecitos se ven por encima, pero debajo sin suela. Está peor que los de Capulina. Otro punto, los hijos disciplinados o indisciplinados. Yo hablé una vez con un ministro, que era un tío de mi pastor. Y en la plática salía que una hermana se quejaba porque decía que había instruido a sus niños desde niños en el camino del Señor. Los llevaba a la iglesia, aunque se la pasaban haciendo travesuras y durmiéndose debajo de los asientos y haciendo travesuras, pero siempre había una actitud que nunca fue disciplinada. Y entonces decía, ¿y por qué si desde niño lo traje a los caminos del Señor? ¿Y por qué ahora que está grande no quiere venir a la iglesia y ahora anda con malas compañías y ahora anda fumando? Y entonces le dice, ¿cuál fue mi error? Le di techo, le di comida, lo mandé a la escuela, lo traje a la iglesia y ahora con eso. Y entonces le dijo, hermanita, pues usted acaba de decir cómo se portaba el niño en la iglesia y usted nunca lo disciplinaba. A los hijos hay que enseñarles disciplina, y disciplina no son golpes. Disciplina es ejercitarse en la disciplina hasta que lo hagan bien. Y un ejemplo que hasta lo he mencionado aquí: si un niño llega corriendo
y se viene con los pies enlodados y se mete con los pies enlodados. Regrésate. Regrésate a donde venías allá. Vuélvete a venir corriendo. Párate aquí en la puerta. Sacúdete los zapatos. Quítatelos. Métete. Ahora voy al cochinón. Hermano, pues si para eso está mi mamá, si no la sirvienta a la casa. Tienen que aprender a limpiar sus suciedades. Tienen que aprender a lavar sus platos. Porque aquí en la casa no hay sirvienta que lava platos todo el día. Cada uno tiene que... le aseguro que si los ponemos a lavar sus platos, no van a estar poniendo vasos por todos lados usados. Llenos ahí de hasta de avena, con residuos de avena. Porque va a decir, ese es tu vaso. Pues lávamelo. No, lávalo tú porque tú lo ensuciaste. Y si ayudamos a que nuestros hijos sean disciplinados, van a ser disciplinados en todos lados. Y van a dar honra a sus padres. Van a decir, qué bien portados sus hijos, hermano, hermanita, qué bien portados están sus hijos. Educados, respetuosos. No que dicen, invítalos, pero que no traigan a los hijos. Se cuelgan de las cortinas. Creen que están en la selva, de que fueran changos. Los hijos tienen que ser disciplinados. Se la pongo amablemente y divertidamente para que no se ofendan. Por los hijos tienen que ser disciplinados, respetuosos y nada que los padres les toleran que anden hablando groserías. Si usted ve que sus hijos hablan groserías, ven para acá. ¿Por qué estás hablando groserías? Porque también tú las dices. Híjole, ¿cómo le digo? Que le tenemos que pedir perdón a Dios, nos tenemos que arrepentir de ello y nunca más. Porque venimos del mundo bien dados al queso. Pero si nos empezamos a alinear y empezamos a inventar las cosas, nada que hablar grosería delante de mí, y yo tampoco voy a hablar groserías delante de Dios. Nada de que esas palabras con la F que a todas horas la mencionan en la tele. No, somos hijos de Dios. Y el hogar es un templo de Dios pequeño, es una congregación pequeña y aquí no se toleran majaderías. Y cuando estés hablando con un adulto, escupe el chicle. Porque hay gente que entra hasta la iglesia oyendo la predicación, ¿verdad? Yo he visto gente así. Aquí no hay ni uno de esos que hoy no vinieron. Pero yo he visto gente así. Mi pastor me decía, yo no creo en arrepentimientos con chicle mascado. ¿Y yo qué? ¿Cómo que con chicle mascado? Sí, están pidiendo perdón. No están poniendo atención ni reverencia. Usted no entra a una corte a masticar chicle. Lo saca el juez, hermano. Le dicen, escupe, Lupe. Hijos indisciplinados por falta de instrucción y falta de estímulo y falta de amor. A los hijos no se les puede hacer, hermanos, ridiculizaciones. A los hijos no les puede decir, ándale, ven para acá, panzón. No. Venga mi príncipe de Dios. Venga mi princesita. Dios ya nos está educando, hermano. Hablarles de una manera bonita a los hijos. Todas esas cosas van a causar que ese hijo crezca correctamente y sea bien comportado y respetuoso y respetuosa. No irrespetuosa, y respetuosa. Que den respeto a los adultos. Si eso se instruye en la casa, aquí no van a decir, ¿y quién se cree el hermano ese? Mire, somos hijos de Dios. Pero si él está en el sonido, somos hijos de Dios. Si él está en la batería, somos hijos de Dios. Si está tocando el teclado, somos hijos de Dios. No importa qué esté haciendo, son personas que merecen respeto. ¿Y qué se cree el director de la escuela? Pues está haciendo una función de autoridad. A sus hijos le tienen que decir, vas a tratar con respeto a tus maestros. Nada que le rolan los ojos para arriba y te vas dándole la espalda y lo dejas enmuinado al maestro. Porque a Dios no se le puede hacer eso. A usted a Dios le tiene que poner mucho respeto y le tiene que cerrar los ojos, pero en sumisión.
y no altanero con Dios nunca. Otra cosa que es bien importante, que no tolere que sus hijos fumen. Ninguna adicción. Nada que tiene sus cervecitas guardadas en el refrigerador, porque va a revisar el Señor hasta la cocina a ver qué hay en el refrigerador. Uy, está lleno de cervezas. ¿Qué? Pues si no es cantina, es la casa de hijos de Dios. Asómbrese. Pero yo, como trabajo en apartamentos, me he topado con cada caso. Me encontré una vez un caso de unas personas que no tenían para pagar la renta, pero cuando fui a su casa estaba el closet lleno de cajas de cerveza. Pues ¿cómo iba a tener para pagar la renta? Si todo el dinero lo están gastando en eso. Entonces fui y le dije, no tiene para pagar la renta, lo que no tiene es vergüenza, porque ¿cómo se tiene para comprar cerveza sino para pagar la renta? Y le tuvieron que hacer una evicción y sacarlo. ¿Por qué? Porque así no es. ¿Cómo es posible que no tenga para la comida, pero tiene para comprar cervezas? Hermano, ¿dónde dice la Biblia, dijo alguien, que no puedo ir a bailar ni a tomar cerveza? Le dije, pues es que no hay que explicarle nada, porque el Señor Jesús no le contestó nada al altanero. Es que no es para usted eso, es para los hijos de Dios, no para los hijos del diablo. ¿Qué diablo va a decir que está bien lo que Dios dice? No, se va a poner al brinco y va a decir, ¿quién le dijo? Es que pertenece a otro reino. En ese otro reino sí lo pueden hacer, pero entre los hijos de Dios no será así. Diga usted, y en mi casa tampoco. Nada que les tolera sus escondites de marihuana. ¿Por qué? Porque Dios va a revisar hasta los cajones y debajo del zinc. Nos tenemos que preparar para el encuentro con el Señor. Y Dios no le va a llegar uno con cuentitos y mentiritas. Los ángeles no creen que van a llegar así como yo tapaba el hoyito. Van a decir solamente que se haya arrepentido, se arregló el hoyito, se quitó la mancha, está puesto a cuenta, está irreprensible. Pero siguen las cosas sucediendo igual, no está irreprensible, está reprensible. Perdónenme todos estos puntos, pero le voy a tocar el último de la ocasión, porque esto es nomás para la familia, todavía faltan otras cosas, pero eso lo vamos a dejar para otro día. Pero con relación a la familia, ¿quiero ver el último? Noviazgos prematuros. ¿Qué es un noviazgo prematuro? Menores de edad. Tenemos que tener mucho cuidado. Sé que hay enamoramientos, sé que hay tratos, pero hay distancias. Un jovencito que está haciendo amistad con una jovencita, no hay problema que hagan amistad, de alguna manera se tienen que conquistar para que cuando llegue la mayoría de edad y estén en edad de casarse, lo puedan hacer, pero mientras no le puedan dar dando besos de esposos. ¿Me explico? Un beso de esposos es un beso que va a acabar en intimidad. Eso no puede estar sucediendo. Tiene que haber una distancia, tiene que haber un respeto. ¿Por qué? Porque entre los hijos del mundo no es así. Los hijos del mundo empiezan con un besito y acaban en la cama. Pero los hijos de Dios tienen que haber sus respetos. ¿Para quién? Para la joven, para la familia de la joven. Eso se tiene que poner mucha atención. Porque cuando eso no se pone atención, luego salen los embarazos prematuros y vienen muchos padecimientos. Y Dios va a revisar si uno está tolerando eso en su casa. Ya cuando crecen de edad y hacen su hogar, o que no, pues que me voy de la casa y que esto y que el otro, no te vas de la casa hasta que te cases. ¿Por qué? Porque he de dar cuentas delante de Dios acerca de mi relación de padres, de familia, con hijos y con hijas. Y si ya está hecho, a arrepentirnos y a buscar misericordia, que se arreglen las cosas, porque vamos a dar cuentas con Dios. Perdónenme que toque este tema, pero lo iba a dejar solamente hasta el lenguaje nada más, pero Dios va a revisar, porque dice la Biblia que Dios, hermano, aborrece la fornicación. Entonces tenemos que ser cuidadosos. Está bien que haya una amistad, está bien que vengan a la casa, está bien que se traten, que puedan ir al parque, que puedan, pero los principios. Cuidadito
con la mano larga. Perdóneme que hable así, pues lo tengo que hablar bien claro. ¿Por qué? Porque estaremos protegiendo nuestra casa, porque nos vamos a presentar delante de Dios. ¿Y qué si el Señor, hermano, habilita que en estos territorios surjan volcanes? Que nos pase como le pasó al pastor de Guatemala, que estaba viniéndose la lava y le llegó por aquí, le llegó por acá de su casa, y se subió al techo a clamarle a Dios, y no pasó la lava por su casa. No pasó por su casa, guardado, pero de los lados, familias enteras con niños calcinados. Este tiempo es un tiempo donde es una prueba para ver quién la pasa y quién la reprueba. Vienen tiempos de los juicios de Dios, y vale más que como iglesia lo vayamos poniendo en línea, a corregir lo que está fuera de orden, a instruir, a aconsejar, a luchar por ello. ¿Por qué? Porque viene el Señor revisando hogares. Ese hogar se salvó, bendito su nombre, pero los hogares de los lados no se salvaron. Entonces, hermano, aquí puede suceder una falla de San Andrés, o puede ser un tsunami, o pueden ver. Ayer nosotros, como en feria, en la televisión, a mi esposa y a mí, porque empezamos a ver ahí una película donde se salía lava de debajo de la tierra, ni siquiera había volcanes y la lava estaba corriendo por debajo y empezó a salir por las alcantarillas. Y toda la película nos venía despidiendo adrenalina. ¿Qué endorfinas? ¿Ni qué endorfinas? Pura adrenalina y cortisol. Y se acabó esa película. Híjole, qué terrible estuvo. Y luego empieza otra, peor. La del tsunami. Santo su nombre, tan bonita familia que llegaron a Tailandia. Y quedó hecha una ruina después de que no se encontrara ninguno. Pero cuando iban en el avión, el niñito traía actitud. No me deja que me siente con él, mi hermano. Quédate de aquí. Cuando pasó el tsunami y vio a su hermanito que lo encontró después que no lo hallaba, ya lo besaba, hermano. Porque a veces hasta que pasa una tragedia se arreglan cosas. Mejor ahorita vamos a ir arreglando actitudes. ¿Por qué? Porque nos vamos a presentar delante de Dios. Que cuando vengan las copas de la ira de Dios, y vamos a estar hablando de las copas de la ira de Dios, y voy a estar hablando los viernes de las copas de la ira de Dios, a ver si vienen todos. Voy a decir, no, hermano, no quiero oír eso. Vale más que sepamos qué se trata. Pero bueno, no solamente los viernes, vamos a estar transmitiendo mensajes actuales. ¿Por qué? Porque en la iglesia necesitamos estar preparados para que cuando venga ese día del Señor, ¿y por qué piensas que voy a detener el mar? Porque me arrepentí, Señor, va a decir, ok, deténganse las aguas. Porque a la voz de su palabra obedecen hasta el mar, el viento y todas las cosas. ¿Y quiénes somos nosotros para no obedecerlo? Si los beneficiados vamos a ser nosotros. Amén. Espero que con esta instrucción, si le pisé por ahí un pie, un dedo, qué bueno. No le voy a pedir perdón, qué bueno. Para que se arregle cosas. A mí me pisó los pies. Oh, sí, porque yo me estuve midiendo todo eso y dije, ay, Padre, bendito Dios que mis hijos están ahí van, con la ayuda de Dios. Y nos concede el Señor ver generaciones y generaciones de gente de Dios. Pero tenemos que ser sabios. Tenemos que instruirlos, tenemos que corregirlos, tenemos que decirle, mira, cuando mis hijas estaban más pequeñas, pues ya se empezaban a fijar en los varoncitos y yo allí como que si no las quisiera, pues les decía, es que las estoy cuidando. Y entonces cuando me hacían mi tarjeta de día del papá, hasta con lágrimas, es que debemos cuidarse mucho. Gloria a su nombre. Lo tenemos que hacer, y a veces ese cuidado es un no. Pero gloria a Dios. Ya cuando ya están en edad, que ya están trabajando, por ejemplo, Débora ya está trabajando, ya tiene de ahí su nivel académico, ya están teniendo ingresos, y así ellos deciden en un tiempo cercano, lejano,
formalizar una situación, no hay problema. Lo malo es cuando todavía ni siquiera saben tender su cama, ni lavar los platos, ni. Para no decir más, ¿verdad? Pero qué tremendo, hermano, que usted llegue a la casa de un hermano y que vea a los hijos pelando papas, lavando platos, poniendo la mesa. Honran la casa, honran a sus padres, buen testimonio. La iglesia tiene que ser una iglesia que va a subir del desierto. ¿Se acuerdan que nos dijeron que era el desierto? El lugar de la luna de miel, ¿verdad? Ay, padre, no es Cancún ni Tailandia, es el desierto. Pero va a subir bien abanderada como ejércitos bien ordenados, que sepan manejar la espada contra las asechanzas de la noche. Que puedan los hijos decir desde chiquitos: te reprendo, salte de mi casa, espíritu de ira. Y luego, mami, ¿me perdonas porque me enojé? Ah, sí, claro que sí. Sí, a veces a nosotros también nos pasa. Que estén adiestrados con la espada del Espíritu, que es la palabra que sale de la boca de Dios. La palabra que se hace un rema, que cuando se pronuncia tiene respaldo por parte de Dios. Gloria a Dios. La iglesia tiene que estar compuesta por puras familias nuestras, que se van ordenando, que se van mejorando, que cuando venga el tsunami no puedan tocar tu casa, que cuando venga el terremoto se pase por un lado, pero tu casa no llegará. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará, por cuanto has puesto al Señor por tu esperanza, tu confianza, tu orden, tu honra, tu respeto. Porque cómo te conduciste en la casa de Dios, también eso va a revisar Dios. Así que vamos a hacer ejemplo, porque tenemos bastante información en la Biblia como para arreglar todas estas cosas. A Nínive le dieron 40 días, nosotros no tenemos cuándo va a suceder estas cosas, pero vale más que como Noé vayamos poniendo con temor, preparando nuestra casa. Amén. Así que por favor cierra tus ojos y yo voy a hacer una oración. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te doy, Señor, por tu palabra que me has permitido compartir con mis hermanos en este día. Permite, Padre, que toda transgresión que hemos tenido, toda falta que ha sido hallada delante de tus ojos, desaprobada o reprobada, tú nos perdones, Señor. Diga usted: yo me arrepiento, Señor, de los errores cometidos en mi vida, en mi casa, en tu iglesia. Pero vengo a pedirte, Señor, tu ayuda, la sabiduría de lo alto. Quiero consagrarme para aquí, quiero arrepentirme, quiero que mi casa completa alcancemos misericordia a tiempo, Señor, antes que venga el día malo. Porque sé que muchas cosas tendrán que ser corregidas en la tierra. El Señor ha enviado inundaciones como un bautismo de agua por tanta contaminación, pero ahora está viniendo uno de fuego. Y también la Escritura dice que el Señor bautizaría con Espíritu Santo y con fuego. Y el fuego lo que hace es que consume. Y muchas vidas y muchas familias en muchas ciudades se están consumiendo y están quedando como ceniza, pero otros están siendo librados. Que seamos de los que están siendo librados. Que no seamos hallados de los que están transgrediendo a pesar de la palabra que llegó a nuestra vida. Que seamos hallados delante de Dios como hijos de honra, como vasos de honra. Su palabra dice que en una casa hay vasos de honra, pero también hay vasos de deshonra. Que Dios no nos encuentre como vasos de deshonra, como familias de deshonra, sino que nos encuentre como familia arrepentida. No porque nunca hayamos fallado, sino porque cuando fallamos podemos arreglar. Enséñanos, Señor, tu camino y guárdanos y líbranos del mal que está por venir. Señor, nos arrepentimos. Esta iglesia, Ministerio Adulam, ha transmitido tu mensaje y te ruego, Señor, que así como el ángel ha traído esa luz para que podamos exponer todos estos temas dentro de esta casa, así esta casa pueda ser multiplicada en cada hogar, de tal manera que podamos hallarnos delante de ti, alcanzando misericordia, arrepentidos, corrigiendo los errores. No sabemos el plazo, no sabemos el tiempo de reflexión,
Pero creemos, Señor, que hoy empieza una nueva etapa de arrepentimiento, de clamor, porque quizás, Señor, al ver tú la actitud que mostremos después de haber escuchado tu palabra, nuestra respuesta para ti sea de arrepentimiento, sea de sí, Señor, voy a enmendar, voy a corregir, me voy a esperar. Sé que los días son malos y en tanto que ese día viene, seamos hallados arrepentidos y trabajando en pro del principio y el orden de Dios. Te bendigo, iglesia. Ato en el nombre de Jesús tu espíritu de desorden. Ato en el nombre de Jesucristo toda actitud rebelde. Ato en el nombre de Jesucristo toda adicción, empezando con vicios. Ato toda lengua que contesta mal en el nombre de Cristo Jesús. Ato toda discordia entre familias y hermanos y hermanas. Ato toda injusticia en el nombre de Cristo Jesús y desato este pueblo de todas esas cosas y oro para que la sabiduría sustituya esos lugares. Se llene, Señor, tu casa de sabiduría en cada familia, en cada hogar, en cada esposa, en cada esposo. Haya orden, haya respeto, haya gloria, esté tu presencia en el nombre de Cristo Jesús. Te bendigo, iglesia, con esta palabra. Amén, amén y amén. ¿Puedo dar una palmas al Señor?